Hola, anteriormente habíamos hablado de los estados fenicio y palestino. Ahora vamos a hablar acerca de una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo, la cual ha sido la civilización griega. La civilización griega se desarrolló en las tierras bañadas por el mar Egeo, es decir, el sur de la península balcánica, las islas del Egeo y las costas de la península de Anatolia, actual Turquía. A partir del año 1100 a.C. llegaron a este territorio unas tribus procedentes de Centro Europa, los jonios y los aqueos, que ocuparon Creta y asimilaron la cultura desarrollada por los cretenses. Hacia el año 1100 a.C., otro pueblo de origen europeo, los dorios, invadieron el territorio. De esta manera se formó el pueblo griego. Las polis griegas. Políticamente, el mundo griego estaba dividido en un conjunto de ciudades-estado independientes llamadas polis, con leyes, moneda, gobierno y ejército propios. Las dos polis más importantes fueron Esparta y Atenas. Esparta, capital de la Laconia situada en el sur del Peloponeso, mantuvo durante toda su historia un sistema de gobierno aristocrático, dominado por una minoría de poderosos terratenientes o guerreros. Fue una ciudad muy guerrera y un poderoso estado cuyas leyes imponían una rígida moral a sus habitantes. Atenas, capital del Ática. Región en el centro de la península balcánica, en un principio desarrolló un sistema de gobierno aristocrático. A partir del siglo VI a.C., con la expansión del gobierno y de la artesanía, apareció una clase social rica y poderosa, que exigía poder participar en la política. Este hecho favoreció la aparición de la democracia, poder del pueblo. La expansión griega. A partir del siglo VIII a.C., el aumento de la población, las malas cosechas y los enfrentamientos entre propietarios de las tierras y campesinos propició a muchos griegos decidieran emigrar y fundar colonias, nuevas poblaciones en otros territorios. La colonización provocó un aumento del comercio y favoreció la expansión de la cultura griega. El mapa muestra la extensa área geográfica que comprendió la colonización griega en el Mediterráneo, iniciada en el siglo VIII a.C. La colonización griega siguió dos direcciones: por un lado el Bósforo, el Mar Negro y el norte de África, por el otro occidente. Una sociedad esclavista. En todas las polis griegas había un número muy elevado de esclavos. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra, hijos esclavos o botín de piratas. Muchos esclavos sin derechos ni libertades y propiedad de un amo tenían que realizar los trabajos más duros. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Los atletas se presentaban desnudos en la arena, ya que en el mundo griego se daba gran valor a la figura humana. El Paidotribes, el maestro de los atletas, era el único que vestía un manto. En los ritos de culto a Dionisio, dios del vino, aparecen personajes como los sátiros y las ninfas. Estatua de bronce conocida como el Zeus o Poseidón. Para los griegos, los dioses tenían aspecto y comportamientos humanos. Detalle de un vaso corintio del siglo VI a.C., que representa a unos soplitas en combate. Los soplitas eran soldados de a pie. El Partenón es el mayor templo dórico de la Grecia continental. Se encuentra en la Acrópolis de Atenas. Su construcción se inició en el 447 a.C., época de Pericles, y no se terminó hasta el 438 a.C. Esta estructura de dimensiones colosales se caracteriza por el equilibrio y la proporción. La religión. La religión de los griegos era politeísta, más bien dios, y antropomórfica. Los dioses tenían apariencia humana. El conjunto de hechos, amores, hazañas, disputas en que intervienen los dioses se llama mitología. Los dioses vivían en el monte Olimpo y obedecían a Zeus, el dios supremo. Otros dioses eran Apolo, dios de la luz; Afrodita, diosa de la belleza y del amor; Dionisio del vino; Poseidón del mar, etc. Principales dioses de la mitología griega. Zeus, rey de los dioses y del trueno. Hera, reina de los dioses, protectora de la mujer. Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Apolo, dios del sol y de la profecía. Artemisa, diosa de la casa, protectora de la casa y de los niños. Ares, dios de la guerra. Demeter, diosa de la fertilidad y de las cosechas. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Hermes,
dios mensajero de los viajeros; Hefesto, dios del fuego; Poseidón, dios del mar; Hestia, diosa del hogar. En la antigüedad, la Acrópolis era la fortaleza de una ciudad. En la fotografía Acrópolis de Atenas, que albergaba los templos más famosos y perfectos del arte clásico griego. Las colonias. Eran ciudades-estado independientes de la metrópoli, ciudad de origen de los habitantes, con la cual mantenían relaciones culturales y comerciales. Fueron colonias: Nápoles, Siracusa, Marsella, Ampurias, etc. Pericles. Pericles nació entre el año 495 a.C. en Atenas y murió también en Atenas en el 429 a.C. Fue el hombre más influyente de la Atenas del siglo V a.C. De familia aristocrática y defensor de la democracia, dirigió la política de la ciudad, que convirtió en el centro de la Liga de Delos. Con la riqueza de la Liga, llevó a cabo la reconstrucción de los templos de la Acrópolis. Murió a causa de la peste durante los primeros años de la Guerra del Peloponeso. Las guerras médicas. Durante el siglo VI a.C., las polis griegas del Asia Menor habían caído bajo el dominio del rey persa. Posteriormente, los persas quisieron apoderarse de otras polis griegas, provocando una serie de guerras. Entre el 490 al 448 a.C., que acabó con la victoria de los griegos. Durante la guerra, muchas polis crearon una alianza económico-militar, la Liga de Delos, para poder enfrentarse a los persas. Dicha alianza estaba dominada por Atenas, la polis política, económica y culturalmente más poderosa del siglo V a.C. La Guerra del Peloponeso. El dominio de Atenas sobre las otras polis griegas provocó la aparición de envidias y odios que conducirían a una nueva guerra. Corinto y Esparta declararon la guerra a Atenas, y las otras polis se fueron añadiendo a uno u otro bando. Esta terrible guerra, de entre 431 al 404 a.C., significó la ruina de Atenas y en general de todas las polis. Los reinos helenísticos. Durante el siglo IV a.C., la debilidad de las polis griegas fue aprovechada por el rey Filipo II de Macedonia para dominar las ciudades griegas. A su muerte, su hijo Alejandro se propuso conquistar el imperio persa y extender la civilización griega por Asia. En solo 10 años dominó Asia Menor, Siria, Egipto y de Mesopotamia al Valle del Indo. A su muerte, este gran imperio se dividió entre sus generales, quienes establecieron rígidas monarquías. Muchas gracias.